Listo. Partimos entonces. Vamos a analizar el día de hoy la modificación respecto a lo que son las segundas nupcias. Y antes de ir directamente a ese tema, vamos a dar un poco de contexto para que vayamos entendiendo, ¿ya? Para no llegar y entrar así tan de lleno a esto, sino que lo vamos a ir viendo paulatinamente. Esto obviamente está inserto dentro del ámbito del derecho de familia y particularmente en el estudio del matrimonio. A pesar que esta institución no solamente se aplica al matrimonio, sino que también se aplica al acuerdo de unión civil, y eso lo vamos a comentar, como les digo, en un momento más. Uno, al estudiar el matrimonio, estudia cuáles son los requisitos que el matrimonio tiene que reunir, y se analizan tanto los requisitos de existencia como los requisitos de validez, donde encontramos, por ejemplo, no es el tema, así que no voy a profundizar acá, en los requisitos de existencia, por ejemplo, la diferencia de sexo entre las partes, estoy hablando del matrimonio, y requisitos de validez, por ejemplo, la capacidad de los contrayentes. Por ejemplo, por citar ejemplos. Pero, junto con los requisitos del matrimonio, uno estudia también otro tema, que no son requisitos particularmente, y que se llaman impedimentos impedientes, o llamados también prohibiciones, en el caso del matrimonio, que no son requisitos en el sentido de que si se omiten, no se configura con ello ninguna causal de nulidad del matrimonio. Estos impedimentos impedientes, si contraemos matrimonio incurriendo en alguno de estos impedimentos, hay consecuencias. Pero ninguna de esas consecuencias tiene que ver con la validez del acto matrimonial en sí mismo. Estos impedimentos impedientes son, por ejemplo, el impedimento de falta de ascenso, no es el tema para el día de hoy, el impedimento de guardas y el impedimento de segundas nupcias. Esos son los impedimentos impedientes. No confundir con los impedimentos dirimentes, puesto que estos últimos tienen que ver con la capacidad para contraer matrimonio. Hay dos tipos de impedimentos: los dirimentes, que son la capacidad, y los impedimentos impedientes, que se llaman prohibiciones, y que son estos tres que hemos señalado: falta de ascenso, guardas, segundas nupcias. Dejamos de lado el impedimento de falta de ascenso y el impedimento de guardas, porque no es la materia que queremos desarrollar el día de hoy. Y nos metemos en el impedimento de segundas nupcias, para analizar. Para comunicarse conmigo no usen el chat de YouTube, ya, porque yo no lo veo, sino que usen el chat del grupo de WhatsApp, y ahí nos podemos ir comunicando cualquier duda o cualquier consulta que tenga. Vamos viendo. Impedimento de segundas nupcias. No me voy a meter todavía en la modificación, sino que voy a hablar cómo era el impedimento de segundas nupcias. Quiero advertir que no está totalmente derogado, ¿ya? O sea, sería re simple que yo les diga: miren, borren completamente el impedimento de segundas nupcias de sus apuntes y estamos listos. Nos pusimos al día. No es tan simple, no es tan así. Si fuese así, no sería necesario hacer una clase para eso, ¿ya? Si hacemos la clase es porque acá hay ciertas precisiones que hacer. Este impedimento de segundas nupcias, e insisto, no me voy a meter todavía en las modificaciones, voy a explicarlo cómo era. Este impedimento de segundas nupcias comprende dos aspectos. Hay dos tipos de impedimento de segundas nupcias. El primero, y que lo llamo primero porque cronológicamente está primero en el código, aquel que afecta, como yo lo coloqué en la lámina, aquel que afecta a hombre o mujer, da lo mismo, que teniendo hijos a quienes le esté administrando los bienes, la ley dice que no podrá contraer matrimonio mientras esté administrándole los bienes a los hijos. Cabe destacar que yo podría, como padre, estar administrando los bienes de mis hijos
porque tengo la patria potestad, o tal vez estoy administrando los bienes de mis hijos porque he sido nombrado curador de alguno de mis hijos. El punto está en que si yo tengo hijos a quienes yo les estoy administrando los bienes, mientras yo tenga la administración de los bienes de mis hijos, no me puedo casar. Así parte la idea. Esa es la idea central. Esa es una. Ya vamos a ver con más detalle esa parte del impedimento de segundas nupcias. Y la otra cara, la otra parte del impedimento de segundas nupcias, aquella que afecta solamente a la mujer, que la ley señala que esta mujer que estuvo casada o que estuvo en acuerdo de unión civil, que lo ha disuelto cualquiera de ambos, o el matrimonio o el acuerdo, y se quiere volver a casar o quiere otro acuerdo de unión civil, la ley decía deberá esperar un tiempo antes de celebrar o contraer un nuevo vínculo. O sea, una mujer que estaba ya unida en un vínculo anterior, vínculo que quedó disuelto, si quiere volver a unirse por un nuevo vínculo, la mujer no lo puede hacer de inmediato. Debe esperar. Vamos a hablar con detalle, no sé con detalle, pero vamos a describir las dos situaciones para entender bien en qué consisten. Observen que en ninguno de los dos sentidos el impedimento de segundas nupcias tiene algo que ver con una persona que está casada y se vuelve a casar. Los alumnos muchas veces creen que esta historia del impedimento de segundas nupcias tiene que ver con la bigamia, o sea, impedimento de segundas nupcias, o sea, si yo ya estoy casado no me puedo volver a casar. No es eso. Acá estamos frente a personas que no están casadas en este momento, pero a pesar de no estar casadas, la ley les dice no se pueden casar todavía. Vamos a ver con calma, no tanto con detalle como les digo, pero sí vamos a describir ahora estas dos situaciones. Ahora bien, antes de avanzar respecto a esto que estamos viendo, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? A través del WhatsApp me lo hacen llegar. Yo les doy unos momentitos ahí para que ustedes hagan cualquier comentario que tengan antes de que avancemos, porque así vamos sacando las dudas de inmediato. No nos metamos con la ley nueva todavía, ya lo vamos a ver. Vamos a ver cómo ha cambiado esto, pero sí quiero decirles que esto que yo he descrito recién no fue derogado totalmente, para que no digamos todo esto desapareció, ¿para qué me lo aprendo? No es tan así. Ya, ahí me llegan algunos mensajes y me dicen que hasta el momento estaría todo bien. Bien, sigamos avanzando entonces. Vamos a hablar del primer caso de las segundas nupcias. Aquel que tiene que ver con este padre o madre que tiene hijos de un matrimonio anterior, que ahora vamos a ampliar bien la situación para ver en qué consiste. Para esto, vamos a leer el artículo 124 del Código Civil. Artículo que no ha sido derogado, así que este artículo está vigente todavía. El artículo dice, yo se los coloqué ahí, lo pueden ver, el que teniendo hijos de precedente matrimonio, bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curaduría, quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando y les pertenezcan como herederos de su cónyuge difunto o con cualquiera otro título. Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial. O sea, acá la situación que se describe es la siguiente. Tenemos a una persona que estuvo casada, y que ya no lo está. No lo está tal vez porque se divorció, porque enviudó, eso no importa. El punto está en que estuvo casada, actualmente ya no lo está. Y quiere volver a casarse. Nada malo, nada raro que se vuelva a casar. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, la ley señala que si este individuo, sea marido, mujer, padre o madre en este caso, tiene hijos a quienes les esté administrando los bienes, no se puede volver a casar mientras dure la administración de esos bienes, a menos
que se nombre a un curador para que haga inventario de los bienes que ese hijo o hija o hijos tienen. Bienes que esos hijos pudieron haber adquirido porque recibieron como herencia o que los hayan adquirido al título que sea, que eso lo indica la parte final del inciso primero. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es que, y acá vamos a colocar un ejemplo puntual. Supongan que yo estoy divorciado, pero tengo hijos pequeños a los que les estoy administrando los bienes. Y mis hijos tienen muchos bienes, porque justamente mi matrimonio se disolvió por la muerte de mi cónyuge, que era una mujer tremendamente millonaria, y dejó toda su herencia, o gran parte de su herencia, para justamente nuestros hijos. Entonces, mis hijos tienen bienes. Yo les estoy administrando esos bienes. El temor que tiene el legislador es que si yo vuelvo a contraer matrimonio, yo puedo llevar a este nuevo matrimonio los bienes que son de mis hijos y pueda mezclar esos bienes como bienes míos, hacerlos pasar por bienes míos y generar todo un conflicto que indirectamente puede terminar perjudicando a mis hijos económicamente. Por eso el legislador, ¿qué me está diciendo? Mire, usted se quiere volver a casar, cásese, pero vamos a hacer un inventario para que quede claro cuáles son los bienes de sus hijos y cuáles son los bienes suyos. Y para eso haremos un inventario de los bienes de sus hijos. Pero ese inventario no lo va a hacer usted, papá, sino que el inventario lo hará un curador que vamos a nombrar para ese efecto. No es un curador para que administre los bienes. Los bienes los está administrando ese papá o mamá. Sino que el curador, que para estos efectos actuará como ministro de fe, tiene que elaborar el inventario. Y si los hijos no tienen bienes, tendrá que ser el curador el que declarará esa circunstancia. Todo esto para evitar confundir los patrimonios de los hijos pequeños, o hijos mayores pueden ser también, porque pueden estar bajo curaduría, y los bienes de ese padre o madre de cara a este matrimonio que quiera celebrar. Hay que advertir que esta figura de este impedimento de segundas nupcias solo puede darse cuando uno quiere contraer matrimonio. Esta figura, como estamos describiéndola aquí, no está presente en el acuerdo de unión civil, solamente en el caso del matrimonio. Entonces el legislador, ¿qué es lo que dice? No puede contraer matrimonio el que tenga hijos a quienes le esté administrando los bienes. ¿Qué requisitos debiera cumplir para poder casarse? Está dicho ya. El legislador señala que para que se pueda celebrar el matrimonio, los requisitos que se deben cumplir básicamente es uno, que esté ya nombrado el curador que hará el inventario. Fíjense que no es necesario esperar a que el curador haga el inventario. No hay para qué esperar eso. Con que se demuestre que el curador ya está nombrado, el matrimonio puede celebrarse. Y esto es, pues, el legislador confía en que el curador va a hacer la pega. O sea, el curador va efectivamente a elaborar este inventario. Si ustedes tienen el Código Civil a mano, verán que el Código señala que no puede celebrarse el matrimonio mientras ante el oficial del registro civil no se acredite con documento en mano que el curador especial ya ha sido nombrado. La propia norma indica que si el padre o la madre alega no tener hijos y que por lo tanto este impedimento no lo afecta porque no tiene hijos, igualmente deberá rendir información sumaria de testigos a ese respecto y acompañar este documento al momento de contraer matrimonio. O sea, para casarse, dos posibilidades. Escenario A: no tengo hijos a quienes le esté administrando los bienes, debo tener información sumaria de testigos para acreditar esa circunstancia. Escenario B: sí tengo hijos a los que le estoy administrando los bienes, debo tener el decreto de nombramiento del curador y con eso ya puedo contraer matrimonio. ¿Qué sucede si se celebra el matrimonio sin cumplir con estos requisitos? O sea, infringimos las normas, caemos en este impedimento de segundas nupcias. El código en este sentido es bien claro. Por un lado, dice que el matrimonio es válido. En ningún momento queda afectada la validez del matrimonio. Y esto lo comprendemos
porque la ley de matrimonio civil, cuando señala las causales de nulidad del matrimonio, no contempla esto. Nos habla de la falta de testigos hábiles, de la falta de capacidad de los contrayentes, en fin, pero nunca se refiere a esta situación. Por lo tanto, desprendemos de todo ello que este matrimonio es perfectamente válido. Sin embargo, hay una sanción para ese padre o madre. Ese padre o madre que debió haberse preocupado de que se nombrara al curador y no lo hizo, hay sanción para él. Y la sanción es que ese padre o madre va a perder el derecho a suceder a sus hijos. No los va a poder suceder ni como legitimario ni como heredero intestado. Pierde el derecho para suceder. Cae en lo que podríamos calificar como una indignidad legal. Ojo, que si el hijo lo quiere perdonar y por testamento le quiere restablecer sus derechos, no hay ningún problema. Pero para eso el hijo en cuestión tendría que testar y expresamente señalar que, entre comillas, le levanta el castigo al padre o madre y lo habilita para poder suceder. Pero el matrimonio es válido. Para completar la idea nada más, no tiene importancia, el oficial del registro civil que celebra el matrimonio sin exigir este documento se expone a sanciones administrativas. Pero no es un tema para lo que estamos hablando ahora, así que no vale la pena. Este impedimento de segundas nupcias, esta parte, todavía se mantiene, porque la ley que vamos a ver a continuación no modificó nada de esto. O sea, esto tal como lo estudiaron en la universidad, tal como lo estoy describiendo yo ahora, se sigue manteniendo. Por lo tanto, el impedimento de segundas nupcias todavía existe, al menos en esta dimensión. Dudas, consultas, preguntas sobre esta parte del impedimento de segundas nupcias. ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Aprovecho de echar un poco de mentol atún por la alergia. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Antes de pasar a la otra parte del impedimento de segundas nupcias. María Victoria pregunta, profesor, en la práctica, ¿quiénes son curadores? Cualquier persona puede ser curadora de otra. Tú puedes nombrar curadores por un acto entre vivos, por testamento, puedes nombrarlo un tribunal, en fin. Y para ser curador hay que cumplir obviamente requisitos como ser mayor de edad, tener la libre administración de los bienes, pero en principio no está predeterminado quién tiene que ser el curador de una persona. Obviamente la ley establece ciertos parámetros para las curadurías y recomienda en algunos casos que, depende de la situación, el curador sea un pariente cercano, tal vez un cónyuge, pero eso va a depender del caso a caso. No todas las razones por las que se requiera curador se rigen por las mismas reglas. Marión hizo llegar un audio, a ver si lo puedo escuchar. Profesor, en este caso se debe solicitar al tribunal que nombra al curador. Claro, Marión pregunta si este curador tiene que ser nombrado por el tribunal. Sí, este curador tiene que ser nombrado por tribunal. Y en mi opinión deberá ser tribunal de familia quien deba nombrar a este curador. Ya, todo claro, me dicen, en fin. Es posible que a más de alguno de ustedes le haya tocado esta situación, de haber tenido que pasar por esto justamente por el afán de querer volver a casarse, teniendo hijos a quienes les estén administrando los bienes. Bien, ahí tenemos entonces la primera parte. La menos importante para nosotros por la clase de hoy, porque esto, como les digo, sigue estando tal como estaba. Así que esto es lo mismo que se pudo haber visto en cualquier momento en alguna clase previa. El otro caso del impedimento de segundas nupcias es este caso que afecta solamente a la mujer. Y voy a colocarles un ejemplo primero para que entendamos el alcance de esta institución, el por qué, el contexto que tiene. Imagínense que tenemos, me voy a colocar nuevamente como sujeto en el ejemplo. Yo estoy casado con María. Y nuestro matrimonio se disuelve, da lo mismo el motivo, nos divorciamos. Y resulta que María
Luego del divorcio, un mes después, María contrae matrimonio con Claudio. Igual me llama la atención porque nos divorciamos recién, ha pasado un mes y ya, ¿dónde conoció tan rápido a otra persona? En fin, un mes después se casó con Claudio. No tiene nada malo, nada raro, ella ya estaba divorciada, estaba en condiciones legalmente hablando de volverse a casar, ningún inconveniente. Ahora, 6 meses después de estar casada, o 7 meses después, María tiene un hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes recordarán que el legislador señala que de la época del nacimiento se colige la de la concepción. Por lo tanto, que olvídense de María por un momento. Cuando uno tiene un nacimiento, para determinar el periodo de la concepción, la ley dice que tenemos que contar hacia atrás. Y dice, hacia atrás, contamos no menos de 180 días, 180, ni más de 300 días. Y que en ese periodo de tiempo se produjo la concepción. Ahí se produjo la concepción. En ese espacio de tiempo. Al legislador no le interesa precisar el día exacto de la concepción, pero sí una época, entendiendo por época un espacio de tiempo determinado. El punto está en que en esta historia, en este punto, se produjo la disolución del matrimonio. Disolución del matrimonio, marido A, voy a poner. Y en este otro punto se celebró el matrimonio con el marido B. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que durante el periodo en que la ley presume que se produjo la concepción, durante ese periodo, la mujer estuvo casada tanto con el marido A y luego con el marido B. El punto pasa porque la ley señala que cuando una criatura es concebida dentro de matrimonio, se presume que tiene como padre al marido. Y en este caso, durante la etapa de la concepción, la mujer tenía 2 maridos. Uno después de otro, no al mismo tiempo. Y por lo tanto, surge la pregunta, ¿a quién favorece la presunción de paternidad? ¿Al primer marido o al segundo marido? Porque no podemos presumir que son padres ambos. Tiene que ser uno. Como esto puede generar un conflicto que ustedes me dirán, se puede resolver fácilmente porque hacemos pruebas de ADN, de acuerdo, se puede resolver, pero se va a generar igualmente un conflicto. Entonces el legislador, ¿qué dice? Para evitar este conflicto, cuando la mujer disuelva su vínculo, que espere un tiempo antes de volverse a casar, para evitar que esto no suceda. Y el legislador señalaba que la mujer tenía que esperar 270 días. O sea, la mujer dejó de estar casada, tiene que esperar 270 días para volverse a casar. Ya vamos a precisar un poco más el tema en un momento más. Entendía el legislador que si luego de esos 270 días la mujer se casaba, bueno, ya luego de eso, ya cualquier hijo que naciera o que fuera concebido iba a quedar claramente en el segundo matrimonio y ya no iba a quedar comprendido por el primero. Esa es la idea de la institución, evitar que se genere este conflicto de paternidad. Importante tomarlo en cuenta, sobre todo pensando en que el código es de una época en que la prueba del ADN no existía. ¿Ya? Esta fue recién incorporada como una prueba válida en 1999 con la reforma a la ley de filiación. Esa es la propuesta de este tema, de esta institución. ¿Cuál es ahora ya más ordenadamente, más como materia? Esta figura. Yo voy a sacar la foto después de la pizarra y se la voy a enviar. La norma apuntaba a lo siguiente.
La mujer que ha estado casada o que ha estado en acuerdo de unión civil, porque esta institución sí que se aplica para ambas figuras. Esta mujer que estuvo casada o estuvo en acuerdo de unión civil y dejó de estarlo y quiere volverse a casar o quiere tomar un acuerdo de unión civil, no lo podrá hacer de inmediato, sino que va a tener que esperar. ¿Y cuánto va a tener que esperar? De acá distinguimos. Si al disolverse el vínculo, el primer vínculo, que puede ser matrimonio o acuerdo de unión civil, si al momento de disolverse ese vínculo la mujer estaba embarazada, esa mujer debe esperar al fin del embarazo y luego podrá casarse. No digo nacimiento porque a lo mejor el embarazo no va a terminar con nacimiento, a lo mejor va a perder a la criatura. Pero una vez que ese embarazo termine, para bien o para mal, luego entonces podrá contraer matrimonio. Escenario B. Si al momento de disolverse el primer vínculo la mujer no presenta señales de estar embarazada, el código acá decía no presenta signos de preñez, esa mujer debía esperar 270 días antes de contraer un nuevo vínculo, que podía ser un matrimonio o un acuerdo de unión civil. Todo esto con el afán de no caer en la confusión de las paternidades. Si no se respeta el plazo y la mujer contrae matrimonio infringiendo esta prohibición, el matrimonio, el nuevo matrimonio o el nuevo acuerdo de unión civil igualmente es válido. Pero la mujer y su nuevo marido o su nuevo conviviente civil, decía la ley, serán solidariamente responsables de todo perjuicio causado. Solidariamente responsables de todo perjuicio causado. Y esto era bien interesante porque este era uno de los casos de solidaridad legal que se dan como ejemplo cuando uno estudia la solidaridad. Figura que está, o estaba más bien, en el inciso final del artículo 130. Este caso de solidaridad legal. Serán responsables solidariamente de todo perjuicio que puedan causar. Incluso el daño moral tendrán que responderlo, indemnizarlo, tanto la mujer como su nueva pareja legal. Marido, si es que la mujer volvió a casarse, conviviente civil, si es que optó por acuerdo de unión civil. Recuerden que ese conviviente civil puede ser indistintamente hombre o mujer. Este era la otra parte entonces del impedimento de segundas nupcias. ¿Cómo estamos hasta acá? Porque ahora vamos a entrar en la nueva ley. Ahora vamos a entrar en la nueva ley. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario de esto otro que acabamos de explicar? Ustedes me dicen ahí, me comentan si hay alguna idea o alguna cosa que quieran que precisemos mejor. Ya. Ahora entramos a la ley. La ley 21.264. 21.264. Ley publicada hace muy poquito, fue publicada el 11 de septiembre del año 2020. 11 de septiembre del año 2020. Una ley que está enmarcada dentro de este conjunto de leyes de los últimos años que busca igualar las situaciones jurídicas del hombre y de la mujer. Y que elimina en el fondo esta última figura descrita de segundas nupcias en el entendido que lo que el legislador antiguo buscaba con esa institución hoy se puede lograr con otros mecanismos y por lo tanto ya no tiene sentido cargarle a la mujer esta mochila de que si ella quiere volver
a unirse por un vínculo jurídico de familia, matrimonio o acuerdo de unión civil, tenga que esperar en circunstancias que el hombre no tiene que esperar nada. Porque esta última figura que hemos descrito afecta solamente a la mujer. Esta ley, la ley 21.264, le vamos a destacar lo siguiente. Es una ley muy cortita. Número 1. Deroga el impedimento de segundas nupcias del caso de la mujer. Lo deroga. No deroga el primero. Deroga el impedimento de segundas nupcias del caso de la mujer. O sea, todo esto que hemos hablado de esperar tiempo antes de casarse y todo eso, esa parte desaparece. Número 2. Queda derogado también este caso de solidaridad legal que señalaba el artículo 130. Por lo tanto, ya cuando nos pregunten solidaridad en el examen y nos pidan ejemplos de solidaridad legal, ya no podemos dar ese ejemplo. No lo podemos dar, porque ese caso fue derogado. Hay otros ejemplos de solidaridad legal, hay varios más. Ese en particular ya no puede darse. 3. Mantiene el impedimento de segundas nupcias de la persona que tiene hijos a quien le administra bienes. O sea, el primer caso que describimos, aquel en que había que nombrar un curador especial para que haga un inventario, esa figura, esa parte del impedimento de segundas nupcias se mantiene. Por eso les digo, el impedimento de segundas nupcias como institución completa no fue derogado. Comprendía dos aspectos, el primero se mantuvo, el segundo sí se derogó. 4. La nueva ley, señala que en caso de discusión de paternidad, si se llega a generar el problema, que está acá planteado en la pizarra todavía, que en virtud de la presunción de paternidad nos encontramos con que el hijo se presume padre del primer marido y también se presume que tiene como padre al segundo marido, la nueva ley dice que se va a tomar el camino de que se presume la paternidad en el segundo matrimonio. O sea, matrimonio A, matrimonio B, se presume como padre al marido del matrimonio B. No entramos en la discusión, sino que de inmediato el legislador dice, estamos aplicando reglas y por ende entendemos que la presunción de paternidad toma a dos padres, es el último marido, el actual marido, por decirlo de alguna manera, él se presume padre. 5. Esta presunción de paternidad es simplemente legal. Por lo tanto, admite prueba en contrario. Puede que el actual marido diga y demuestre, yo no soy el padre. Y si eso sucede, si el actual marido o conviviente alega y demuestra no ser el padre, entonces la ley dice que ahora la presunción de paternidad se va al marido anterior. O sea, establece una suerte de orden. Presumimos como padre al segundo marido. El segundo marido dice que él no es el papá y lo demuestra, perfecto. Entonces presumimos como padre al primer marido. Claro que para esto, para que presumamos como padre al primer marido, el hijo tiene que haber nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución de ese primer vínculo. O sea, no puede llegar acá, tratar de endilgarme no es una palabra muy elegante, tratar de presumir que yo soy el padre, cuando resulta que mi ex mujer y yo nos divorciamos hace 3 años. Entonces la presunción de paternidad ya no aplica. Pero si el hijo nació dentro de los 300 días siguientes a la disolución del primer vínculo, y hemos destruido la presunción de que el actual marido es el padre, entonces el primer marido es el padre. Presunción que también es simplemente legal y ese primer marido podrá destruir esa presunción
por los medios que la ley entrega. Punto 6. Queda derogado también el impedimento de segundas nupcias en el acuerdo de unión civil. Queda derogado en el acuerdo de unión civil. Porque, para quienes hayan estudiado, en el acuerdo de unión civil también existía el impedimento de segundas nupcias, pero ahí solo existía el de la mujer. El otro, el de los hijos y todo lo demás, ese en el acuerdo de unión civil no estaba. Pero el de la mujer sí. Esta ley lo derogó. O sea, en el acuerdo de unión civil sí que podemos decir el impedimento de segundas nupcias desapareció. Ya no existe. Último punto para analizar en esta ley. Respecto al acuerdo de unión civil, esta ley también hace aplicable lo pertinente a la paternidad. Toda esta discusión de si será padre el segundo, la segunda pareja o la primera pareja, todo eso que vimos recién, y que será el segundo, y si el segundo destruye la presunción, será el primero, etc., también se aplica para el acuerdo de unión civil. Bien. Esto es lo que contempla la ley. Es una ley cortita, es una ley que no tiene más que hablar que lo que estamos analizando acá. No vamos a hacer un análisis crítico porque no es la idea, y cuando hablo de análisis crítico me refiero a que no vamos a analizar si la ley es una buena ley, si es una mala ley. Eso queda entregado a los comentaristas, ya no es un tema que veamos nosotros. Lo que sí quiero ver, si tenemos la oportunidad, déjenme ver si la encuentro, sería prudente, creo yo, leer la ley, que es corta, así que es una ley que no es que vayamos a estar acá pegados media hora leyendo. Ley número 21.264 modifica el Código Civil y a la ley 20.830, que es la ley sobre acuerdo de unión civil, en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias. Se señala quiénes son los diputados que tuvieron la moción y todo lo demás. No olviden que ahora, por modificación que se hizo al Código Civil hace un año, me parece, se debe indicar ahora el nombre de los parlamentarios que tienen los proyectos. Dice, proyecto de ley. Artículo primero, introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil. Deróguense los artículos 128, 129 e inciso final del 130. El 128, el 129 y el inciso final del 130 contemplaban todo lo que era el impedimento de segundas nupcias que afectaba solo a la mujer y esa sanción, ese caso de solidaridad legal. Luego dice, número 2, incorpórase en el artículo 184, que es un artículo que tiene que ver con filiación, a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser el quinto. O sea, en este artículo se incorporó un inciso nada más, que dice, y es lo que vimos nosotros recién, si la mujer contrae sucesivamente 2 matrimonios y da a luz un niño después de celebrado el segundo, se presumirá hijo del actual marido, cualquiera que sea el plazo que haya transcurrido desde la disolución del primer matrimonio, sin perjuicio del derecho del actual marido para desconocer esta paternidad, si se dan los supuestos previstos en el inciso segundo. Desconocida así la paternidad, se presumirá padre al marido del antecedente matrimonio, siempre que el niño haya nacido dentro de los 300 días siguientes a su disolución. Luego la misma ley dice, artículo segundo, introdúcense las siguientes modificaciones en la ley sobre acuerdo de unión civil. 1. Derógase el artículo 11, que era el que trataba el impedimento de segundas nupcias en la ley de acuerdo de unión civil. Y 2. Incorpórase a continuación del punto final del artículo 21, que era sobre filiación, que pasa a ser punto seguido la siguiente oración. O sea, se incorpora algo y se incorpora lo siguiente. Lo anterior también se aplicará tratándose de acuerdos de unión civil sucesivos, de matrimonio seguido de acuerdo de unión civil y de acuerdo de unión civil seguido de matrimonio. O sea, lo mismo que se señala en materia de matrimonio respecto al tema de la filiación, se aplica también en el acuerdo de unión civil. Y sería todo, porque la ley termina en ese punto. Bien, dicho todo esto entonces, dudas, preguntas sobre lo que hemos conversado del impedimento de segundas nupcias. Ahí en uno de los grupos Geraldine subió, yo también lo había enviado,
la copia de la ley, que es bueno que la tengan ahí a la vista para echar una mirada. ¿Dudas, preguntas? Yo voy a sacar la foto de lo que hice en la pizarra, por si a alguien le sirve. Voy a apagar esta luz de acá para que no me dé el reflejo. Mientras tanto, les doy espacio o tiempo para que ustedes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hagan. Yo voy a sacar, como les dije, la foto. Ya. Ustedes me dicen entonces si hay alguna duda, alguna pregunta. De no haberla, quedamos hasta acá entonces. Era importante ver esto porque todas las materias nuevas siempre tienen la posibilidad de ser preguntadas. Por lo tanto, es bueno tener claridad al respecto para no correr riesgos. Yo quiero ser bien claro, no es una materia tan importante, pero el que sea nueva la hace importante. Entonces, por esa razón, creo yo que para evitar cualquier situación que pueda suponer de repente malograr un examen o algo, lo mejor es estar al día con esto.